Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Jesús dijo: aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie de miércoles y viernes titulada Verdaderos Discípulos, y compartiremos la segunda parte del tema ¿te gustaría parecerte a Jesús? Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia, quien será la conductora de este programa. Buenos días, Beatriz, y bienvenida. Gracias, Oscar. Buenos días, y a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito les damos las gracias por permitirnos llegar a sus vidas por medio de este espacio. Y en el programa anterior vimos el primer consejo que da respuesta a la pregunta del tema ¿te gustaría parecerte a Jesús? Y suponiendo que su respuesta es afirmativa, lo primero que debo practicar es sea alegre. Y la alegría no depende de los bienes que poseamos, sino de la confianza que tengamos en Dios. Para ser verdaderamente alegres y parecernos a Jesús, la Biblia nos da 4 consejos sabios. Confíe en Dios, tenga contentamiento, abandone la amargura y disfrute adecuadamente de lo que Dios le da. Y esto quiere decir conforme a su propósito. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Oscar, y continuando con la respuesta al tema ¿te gustaría parecerte a Jesús? Además de confiar en Dios, ¿qué otro aspecto debo tener en cuenta? Muy bien, Beatriz, vamos ahora entonces con el segundo principio para parecernos más a Jesús. Si usted toma apuntes, puede escribir este segundo principio: crea en los demás. Lo repito, crea en los demás. Dice 1 de los Corintios 13:7, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Una de las manifestaciones del amor es creer. Si yo amo a Dios, creo en Él. Si yo amo a las personas, creo en ellas. Algo que comúnmente se le dificulta a la gente es creer en sí mismas. Frases como yo sirvo para eso, yo no soy capaz de eso no es para mí, o eso es imposible, demuestran una gran carencia de fe en sí mismas. Aunque antes de creer en nosotros mismos, debemos creer en Dios. El creer en Dios no elimina el creer en nosotros. Esto que estoy diciendo no es humanismo, y tampoco es una herejía, sino puede ser malentendido. Entonces quiero ampliarlo. El creer en Dios es para salvación, para obtener de Dios todo lo que necesitamos. El creer en nosotros es para demostrar que lo que Dios dice de nosotros es cierto. Por ejemplo, la Biblia revela en el Evangelio de Juan 1:12 que si creemos en Jesús nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si yo creo en Jesús, pero no creo que soy hijo de Dios, entonces niego con este hecho lo que Dios dice que soy. En otras palabras, hago a Dios mentiroso. Si yo creo en Jesús, automáticamente debo creer que soy un hijo de Dios, con todo lo que esto implica. Esto es creer en mí. Y a eso los psicólogos lo llamamos autoestima. Como a las personas se les dificulta creer en sí mismas, se requiere que otros crean en ellos para que su autoestima o para que su estima se eleve a nivel necesario. Dios es especialista en creer en aquellas personas que nadie cree. Las levanta y las lleva ante reyes y poderosos, como dice la Biblia. Oscar, ¿existe algún ejemplo bíblico que respalde lo que usted acaba de decir, lo que está afirmando? Bueno, muy bien, Beatriz. Sí quiero dar el fundamento de esto. Y dice 1 Corintios 1:28, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Y para respaldar esto, como usted me pregunta, voy a citar algunos ejemplos bíblicos, y que hay muchos. Cito algunos en cuanto a este aspecto de que Dios es especialista en tomar aquello que es rechazado, que es menospreciado, y llevarlo a lo alto para
demostrar su poder. Dios creyó en Moisés, que a pesar que era tardo en el habla y torpe de lengua, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo usó como el líder, como el libertador de su pueblo. Dios creyó en Simón para convertirlo en el gran apóstol Pedro, que resucitaba muertos y sanaba con su sombra, a pesar que Pedro se apartó del Señor Jesús y lo negó 3 veces, en público y delante de él. Dios creyó en Saulo de Tarso, para convertirlo en el gran apóstol Pablo, que evangelizó todo el Asia Menor y parte de Europa. A través de él, Dios realizó grandes maravillas y prodigios, a pesar que era perseguidor a muerte de los cristianos. Dios creyó en un ateo atrevido y blasfemo que insultaba al Señor, como lo fue nuestro amigo Raúl Villamizar, para convertirlo en un maestro de su palabra. Dios creyó en el filósofo Anthony Flew. Bueno, de pronto este hombre no es muy conocido en los cristianos. Este hombre, Anthony Flew, quien es considerado el intelectual ateo más prominente del siglo XX. Después de dedicar su vida a la propagación del ateísmo, Flew causó revuelo en el mundo académico, sobre todo en Inglaterra, cuando llegó a profesar fe en un Dios creador. Públicamente lo afirmó a finales del año 2004. Y hay un libro de él que lo recomiendo, se llama Dios existe, donde él allí en el libro escribe por qué razones pasó del ateísmo a creer en Dios, a reconocer que había un creador o un diseñador inteligente de toda la creación. Jesús cree en nosotros, sus discípulos, y nos envía a que sigamos haciendo la labor que él empezó: predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Óscar, usted comparte que Jesús cree en nosotros, de verdad que Él nos restaura, nos levanta, pero a veces nosotros somos más débiles en confiar porque nos han herido y mutuamente nosotros también lo hemos hecho, hemos herido a otros. Óscar, si yo reconozco la importancia de creer en los demás, ¿qué debo hacer para llevar a la práctica este principio y así parecerme más a Jesús? Bueno, interesante su pregunta, Beatriz. Entonces vamos a ver 3 consejos para creer en los demás. Y el primero es: diga a los demás lo que son. Diga a los demás lo que ellos son. Muchas personas no creen ni llegan ni siquiera, o mejor, no crecen ni pueden llegar a ser lo que Dios quiere de ellos, porque no sabe lo que son y nadie se los dice. Hoy les digo a todos ustedes, queridos oyentes, en el nombre del Dios Todopoderoso, que son la creación más hermosa e importante que Dios ha hecho. Esto debe restaurarnos mucho, ¿no? Claro, a veces desconocemos este aspecto tan importante. Sí. Incluso dice la Biblia que nosotros los creyentes somos superiores a los ángeles. Nosotros nacimos para llevar a cabo los planes divinos. Usted y yo nacimos para servir al más grande, al más poderoso, al más glorioso, al más sublime, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que hizo el mar, las estrellas, el viento, la luz, al que con un solo soplo puede hacer mover todo el universo. Ustedes y yo nacimos para ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesús. Muchos delincuentes son lo que son porque sus padres o familiares les dijeron que no iban a servir para nada en esta vida. Les maltrataron su autoestima a tal punto que buscaron en la delincuencia como una forma de ser importantes y de ser reconocidos, o a través de otras formas ilícitas en la vida, ¿no? La misma sociedad envía un mensaje oculto o subliminal a las personas de las clases menos favorecidas. Les dice que no son importantes cuando les limiten el ingreso a una universidad, a una buena clínica, a las Fuerzas Armadas, a los teatros y otros campos de la vida, ¿no? Los gobiernos no se preocupan que los de clase baja tengan las mismas oportunidades de educación, salud y recreación que los de la clase alta. Y este es un mensaje de que no somos importantes porque no tenemos dinero o no tienen dinero. Increíblemente, muchas iglesias modernas de la misma manera desprecian al que no es pudiente económicamente, ¿no? Y le dicen tácitamente: si usted tiene dinero puede ascender en nuestra organización, si no, es mejor que busque otra iglesia. Lastimosamente pasa esto, ¿no? Usted no desprecia a nadie porque no tiene dinero
o no tienen la capacidad económica que usted pueda tener. Las personas son importantes no por lo que tienen, sino por lo que son o pueden ser, hijos de Dios. Decirle a los demás lo que son es vital para que crean en ellos. ¿Qué más debo hacer para fortalecer este creer en los demás? Un segundo consejo es enfatice las fortalezas de las personas. Enfatice la fortaleza, las cualidades de las personas. Cuando se cree en los demás, se cree lo fuerte que son o lo fuerte que pueden llegar a ser. Enfatice esas fortalezas que todos los seres humanos tenemos. Si bien también todos tenemos debilidades y defectos, esos no deben ser enfatizados. Enfatizar es resaltar o recalcar algo. No se quede en el error de las personas, que si bien debe ser corregido, se debe creer en ellas y que pueden superarlo, y no quedarse martillando ahí en el error. Palabras como siempre, nunca o nada deben usarse con sumo cuidado. Y voy a citar aquí algunos ejemplos. Usted no diga, usted siempre la embarra. Diga, ¿qué te pasó hoy que la embarró si usted hace las cosas bien? No diga, usted nunca hace lo correcto. Mejor diga, ten cuidado de los errores porque pueden perjudicarte. Tú eres una persona correcta. No diga, usted no hace nada bueno o no hace nada bien. Diga, si bien lo que hiciste no estuvo bien, ánimo que tú eres un muy piloso, tú tienes la capacidad para hacerlo. Así que elogie a las personas por lo que hacen bien, tanto en público como en privado. Cuando vaya a llamar la atención, no es recomendable que lo haga en público. Y espero que esto lo escuchen los padres y los que tienen autoridad sobre otros, sobre todo en el campo también laboral. Bueno, diga a los demás lo que son y enfatice la fortaleza de las personas. Y el tercer consejo para fortalecer este creer en los demás, Oscar. Bueno, el tercero es perdone y ayude a los demás cuando fallen. Cuando Dios nos perdona es porque cree que nosotros podemos serle fiel y no volver a fallar. De la misma manera, el perdonar a otros es un mensaje que creemos que ellos pueden levantarse y no volver a ofendernos. Con toda seguridad se lo digo, si alguien te pide perdón es porque no te quiere volver a fallar o no te quiere volver a hacer daño. Incluso perdone a aquel que no le ha ofendido a usted, pero que usted sabe que ha cometido una falta a otro. Dele la oportunidad cuantas veces sea necesario de que se levanten y sigan adelante. No solo perdónenlos, sino ayúdelos a levantarse y verá la diferencia que usted hace en la vida de otras personas. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet radioprimavera.com. En la segunda parte del tema, ¿te gustaría parecerte a Jesús? Y en el segmento anterior aprendimos que si queremos parecernos más a Jesús, debemos creer en los demás y ser alegres. Además de estos dos aspectos, ¿qué me hace falta para parecerme más a Jesús? ¿Qué me hace falta, Beatriz? Bueno, algo muy importante que lo hablamos en el texto al iniciar el programa, sea humilde, sea humilde. Dice Filipenses 2 del 5 al 6, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. También dice el Salmo 138, Dios mira de lejos al altivo, pero atiende a los humildes. La humildad de Jesucristo es definitivamente el mejor ejemplo de lo que es ser humilde. Imagínense por un momento, Beatriz y estimado oyente, que al rey Carlos, el rey Carlos de España, sí, viviendo el resto de su vida en Ciudad Norte. ¡Qué cambio! Dejando todo su esplendor del Palacio Real en Madrid, de volar por todo el mundo por su jet privado y de tomar vacaciones todos los años en las mejores islas del mundo, por venir a vivir con escasez y necesidad en un barrio sencillo del norte de la ciudad. Aunque este ejemplo es menos de lo que se humilló Jesús, nos sirve para comprender la grandeza de la humildad que tuvo el Señor Jesús. Al venir a vivir en esta tierra, sufrir hambre, sed, sueño, cansancio, dolor físico, cuando eres el Rey de Reyes y Señor de Señores.
y a quien le sirven y adoran miles y miles o millones de ángeles. Aquí vemos que realmente lo que hizo Jesús es un acto de humildad que no hay comparación. Así es, Oscar. ¿Y es correcto uno entonces a nivel personal considerarse humilde? Buena pregunta, Beatriz. Uno es realmente muy iluso en pensar que somos humildes. O bueno, si yo soy humilde, no digo que soy humilde, ¿no? Porque ahí ya dejo de ser humilde. Ya soy orgullosita, sí. Esto nos quitan, digamos, un ejemplo, se nos va la luz o nos quitan la luz un día y las palabras contra el presidente, el alcalde y el gerente de la empresa de energía son de rechazo total, con la justificación de que cómo es posible que sean tan irresponsables de dejarnos sin luz un día, no ven que se nos daña la carne, los alimentos. Bueno, nos hemos aferrado tanto, por ejemplo, a la luz eléctrica, que difícilmente somos capaces de desprendernos de ella. ¿Se imaginan que el apagón durara una semana o hasta un mes? ¿Qué pasaría entonces con nuestras vidas, no? Pues Jesucristo no se aferró al hecho de ser Dios y se despojó voluntariamente de esa investidura divina para venir a vivir y sufrir como cualquier mortal. Somos humildes cuando somos capaces de desprendernos voluntariamente de cualquier cosa, sin quejarnos incluso de nuestra honra. Así que yo mido la humildad, el Señor mide la humildad a nosotros cuando no nos apegamos a ninguna cosa. Oscar, así como nos compartió 3 consejos prácticos sobre la importancia de creer en los demás, sería muy bueno que nos comparta 3 consejos de qué debo hacer para ser más humilde y así parecerme más a Jesús. Bien, entonces veamos 3 consejos para ser más humilde. El primero, si usted toma apuntes, no menosprecie a los demás, no menosprecie a los demás. El humilde reconoce que los demás son tan importantes como él o ella, y por eso no los desprecia. El humilde no solo no menosprecia a otros, sino que los acepta y los considera superiores. Dice Romanos 15:7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Así que vemos acá que un principio vital es que uno nunca menosprecie a otros. El segundo consejo. Bueno, otro importante, reconozca su necesidad. El humilde vive reconociendo que necesita crecer, que necesita mejorar, que necesita conocer más a Dios, que necesita a las demás personas también para su crecimiento, para su vida. El altivo, que es como el antídoto, considera que ya lo ha alcanzado todo y que no necesita de nada ni nadie, ni siquiera de Dios. El altivo cree que él mismo puede hacer todo lo que necesita y no reconoce la ayuda divina. El humilde, en cambio, ora: Padre, dame el pan de este día, así tenga dinero para comprarlo, porque sabe que necesita de Dios para poder tener el alimento. El humilde sabe que necesita a Dios para todo y por eso vive dando gracias a Él por todo. Sabe que todo lo que el hombre puede hacer y puede tener es con la ayuda divina. Bueno, Oscar, consejos para ser humildes. Usted nos compartía el primero: no menosprecie a los demás, y el segundo: reconozca su necesidad. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, de pronto no nos gusta mucho, pero es muy importante. Ceda sus derechos. Lo repito, ceda sus derechos. El altivo, lo contrario humilde, no se desprende de absolutamente nada porque considera que es su derecho y que debe respetárselo, sobre todo en la sociedad de hoy, que se propaga tanto, se promueve tanto los derechos, ¿no? El humilde, en cambio, considera que los derechos de los demás priman sobre los de él y les da el primer lugar. Por eso la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. La humildad de Jesús le hacía pensar más en nosotros que en él. Dice 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Oscar, antes del cierre de este tema, quisiera hacerle una pregunta en cuanto a este punto. Para parecerme más a Jesús, usted comparte que debemos ser humildes, pero nos decía que debemos aprender a despojarnos de todo, aún del honor.
El honor es la moral, ¿cierto? Parte, o sea, ¿qué debo despojarme de mi honor, entre comillas, que es la reputación de las personas? Ahí cómo me despojo. Este aspecto es que yo he estado dispuesto a que aún en muchas ocasiones puedan hablar mal de mí injustamente. O sea, no quiero decir que yo debo actuar mal y no importarme, sino que a veces aún nuestro honor o nuestra posición de reconocimiento, yo estoy dispuesto a renunciar a ella. En el reino de Dios, uno asciende descendiendo. Así que muchas veces Dios quiere nuestro crecimiento, pero para crecer requerimos descender. Hay labores, hay trabajos inclusive que a veces uno está esperando ascender, pero tal vez la forma en que uno puede crecer es descendiendo, no creciendo. Digamos, aceptando posiciones que de pronto no sean tan honrosas, pero que eso me permite a mí crecer en mi carácter y ser más humilde. Entonces es clave también ese aspecto y muy importante lo que usted pregunta para aclarar el tema de la honra. Bueno, Oscar, entonces como cierra este segundo tema de la serie Verdaderos Discípulos. Bueno, la vida de Jesús se caracterizó por el amor toda su vida, y los que creemos en Él también debemos llevar el mismo sendero de amor. Si eres alegre, si crees en los demás, si eres humilde, con toda seguridad estarás demostrando que amas como Jesús ama y te vas a parecer mucho más a Él. Dice Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo la gente va a reconocer que yo soy cristiano? Cuando yo amo a los demás, cuando yo demuestro amor por los demás, es la mejor digamos, muestra que yo soy un hijo de Dios y que sigo a Jesús. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la serie La ira de Dios, con el tercer tema, Conozca el infierno de fuego. Oscar, una breve introducción al tema del domingo, por favor. Bueno, este tema no suena muy atractivo, ¿no? Y menos el título, que conozca al infierno de fuego. Hoy tal vez es más, nos gustaría más que dijera conozca el cielo, ¿no? Pero bueno, la Biblia sí nos da un relato, nos muestra cómo es el infierno de fuego. Hay muchas especulaciones referentes a este tema. Se habla mucho de supuestas visiones o idas a este lugar, testimonios de personas que han ido allí, pero bueno, lo que debemos creer del infierno o del cielo es solamente lo que dice la Biblia. Todo lo demás son especulaciones. Además es un tema que de hoy poco o casi nada se habla, y la Biblia es muy clara en hablarnos de este lugar, un lugar de condenación, de tormento eterno, que hoy la iglesia lo ha dejado a un lado por temas que son más atractivos para las personas, pero bíblicamente la Biblia nos describe cómo es el infierno de fuego. ¿Para qué Dios lo hace esto? Pues para que le temamos, para que le conozcamos y para que le sigamos. Desde luego que no debe ser la motivación del infierno la que me debe llevar, o el temor del infierno me debe llevar a seguirle, pero sí debo conocerlo y entender esto que Jesús lo relató, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde dio mucho más claridad a este tema sobre el infierno de fuego. Así que lo esperamos en nuestras reuniones que la comunidad Vida con Propósito realiza los domingos, para que usted sea edificado con la palabra del Señor. Queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste. Apreciado oyente, gracias por escucharnos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 316-404-3113. Le recuerdo, 316-404-3113. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias y que tengan un día muy feliz. Proclamaremos tu majestad. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450. En el poblado municipio de Girón a las 8 de la mañana. En nuestra sede ubicada en el segundo piso del restaurante y asadero Superpollo. Carrera 26 número 4121. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde. En la carrera 18 número 1922 Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.